Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la Cueva de los Tallos intraterrestres en Ecuador. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. Nadie se pone de acuerdo en la fecha del descubrimiento, pero lo más probable es que este se haya producido gracias a las exploraciones militares ecuatorianas en el oriente del país, aunque fue gracias a Juan Morix que la existencia de estos misteriosos túneles se dio a conocer a escala internacional, con todo el escándalo que traería más tarde. Corría el año 1969. Juan Morix era un flemático húngaro nacionalizado argentino, espeleólogo aficionado y experto en leyendas ancestrales. Su investigación del mundo subterráneo le condujo a Sudamérica y más tarde a las selvas del Ecuador a mediados de los años 60, llegando a la zona de los túneles que custodian los indios shuaras en Coangos. Se afirma que gracias a su conocimiento del antiguo dialecto húngaro, el magiar, similar a la lengua de los nativos shuaras, pudo entablar amistad con los guardianes de estos túneles, que suelen frecuentar debido a la presencia de los tallos, unas aves nocturnas que son codiciadas en la comunidad indígena por sus huevos. Morisk, supuestamente con la ayuda inicial de los indios, hizo sus primeras exploraciones entre 1964 y 1969, este último el año decisivo para dar a conocer su inquietante hallazgo. Leyendo tan solo el acta notarial de su descubrimiento, fechada el 21 de julio de 1969 en la ciudad costeña de Guayaquil, a cualquiera se le encrespan los cabellos frente a sus detonantes afirmaciones. He descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos consisten especialmente en láminas metálicas que contienen probablemente el resumen de la historia de una civilización extinguida, de la cual no tenemos hasta la fecha el menor indicio. Esta afirmación extraordinaria ponía en segundo lugar la propia existencia de los túneles que, de acuerdo a la opinión de Morix, eran artificiales, supuestas construcciones de una civilización ignorada que vivía en las entrañas de la Tierra. Lo que resaltaba en su acta de descubrimiento no era la naturaleza artificial de estos túneles, sus dinteles, techos pulidos o pasillos cortados como por un láser, sino una presunta biblioteca metálica. ¿Qué información contenía exactamente? ¿Era obra de una humanidad intraterrestre o de una civilización ignorada de la superficie que, debido a un cataclismo, tuvo que refugiarse en el mundo subterráneo? ¿Cómo llegó Morix a este descubrimiento? El enigma solo estaba empezando. A una altitud aproximada de 800 metros, en una zona montañosa irregular en las faldas septentrionales de la cordillera del Cóndor, se sitúa la entrada principal, entre comillas, o más bien la entrada conocida al mundo subterráneo de la Cueva de los Tallos. El acceso consiste en un túnel vertical, una suerte de chimenea con unos 2 metros de diámetro de boca y 63 de profundidad. El angustioso descenso, no apto para cardíacos, se realiza con un cabo y polea. De allí, un verdadero laberinto se abre al explorador por kilómetros de misterio que se siguen enterrando en las profundidades, una ruta de galerías y pasillos que deben ser recorridos en la más absoluta oscuridad. Las linternas más potentes son nada ante semejantes espacios en donde una catedral entera podría caber. Y no es exageración. Como se adelantaba líneas atrás, la cueva es denominada habitualmente de los Tallos debido a que su sistema de cavernas es el hábitat de unas aves nocturnas llamadas tallos, Steatornis caripensis, que constituyen la misma especie que se ha hallado en otras cavernas de Sudamérica, como por ejemplo los guacharos en Caripe, Venezuela. El estudio inicial de esta conexión intraterrestre entre especies de aves nocturnas lo abordó detalladamente el sabio alemán Alejandro de Humboldt en su obra Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente del año 1800. Es sumamente sospechoso que una misma especie de aves ciegas esté diseminada en diversas cavernas de Sudamérica. ¿Será que todos aquellos laberintos intraterrestres no son cavernas aisladas y guardan una conexión? En las inmediaciones de la Cueva de los Tallos del Ecuador viven los shuaras, quienes en el pasado fueron conocidos con el nombre jíbaro, denominación despectiva para ellos, famosos en el pasado por su bravura y el arte de reducir cabezas. Ellos son los primeros exploradores del sistema subterráneo,
ya que cada mes de abril bajaban a la cueva para hurtar los huevos e incluso los polluelos de los tallos, que son más grandes que una paloma. Y en medio de esta faena, los indios cuentan que se toparon con una serie de sorpresas. La más resaltante fue sin duda el hallazgo de gigantescas huellas sobre bloques de piedra que, por sus ángulos rectos y simetría, sugieren un origen artificial. Morix recogió estos relatos en su visita al oriente ecuatoriano, pudiendo comunicarse sin mayor dificultad con los nativos gracias a su dominio del magiar. Obviamente, Morix sabía muy bien a qué blanco apuntar. Desde 1950 seguía pacientemente la pista que lo podría llevar al reino subterráneo. Algunas fuentes incluso lo vinculan con una extraña orden esotérica húngaro-germana, hecho que podría explicar el profundo conocimiento esotérico que esgrimía en sus controvertidas entrevistas a los medios de prensa. Sea como fuere, Morix estuvo en Perú, Bolivia y Argentina, buscando estas entradas antes de llegar al Ecuador. En más de una entrevista subrayó lugares como Cusco, el lago Titicaca y Tierra del Fuego, como los posibles lugares desde donde se puede descender al reino subterráneo. Según él, la Cueva de los Tallos es solo una de las tantas entradas a este mundo perdido, y lo más apabullante, que aún así estaríamos hablando de un simple arañazo al mundo real de esos seres intraterrestres que yacen a profundidades difíciles de alcanzar por el ser humano. Pero la cosa no queda allí. Quizá una de las aseveraciones más inquietantes es la existencia de esa presunta biblioteca metálica que menciona en su acta de descubrimiento. De existir, y siempre bajo el testimonio de Morix, allí encontraríamos registrada la historia de la humanidad en los últimos 250.000 años, una cifra que puede impactar a cualquiera. Un punto a tener en cuenta en relación a estas planchas nos lleva en línea directa a los extraños objetos que en su momento custodió el padre salesiano Carlo Crespi en el patio de la iglesia María Auxiliadora de Cuenca. Los objetos habían sido encontrados por nativos quienes, en un acto de amabilidad y gratitud, se los cedieron al padre Crespi para su custodia. Muchos de estos preciados objetos, por no decir todos, posteriormente fueron robados. Si el padre Crespi aún estuviese con vida, quizá podríamos rastrear el origen exacto de tan enigmáticas piezas que parecían ser muy antiguas, mostrando indiscutibles ideogramas en relieve, una suerte de código de información o escritura. Teniendo en cuenta que fueron hallados en Ecuador estos objetos, que muchos de ellos consistían en planchas metálicas como si fuesen de oro y mostrando complejos símbolos, no era descabellado darle al menos el beneficio de la duda a la biblioteca metálica descubierta por Morix en la Cueva de los Tallos. Todo esto no tardaría en atraer la atención de los cazadores de lo misterioso. Primero apareció en escena el famoso escritor suizo Erich von Däniken, quien supo cautivar a Morix para que le diese material fotográfico y la versión oculta de su hallazgo, hecho que fue espectacularmente explotado en el libro El oro de los dioses, de 1974, donde Däniken no solo se limitó a fantasear con la versión original de la historia, sino que, por si fuera poco, sostuvo haber ingresado él mismo a la Cueva de los Tallos y haber visto con sus propios ojos la biblioteca metálica. El libro fue un bestseller mundial, vendiendo 5 millones de copias y traducido a 25 idiomas. El libro cautivó de manera particular al lector europeo. Däniken incluyó fotografías del archivo Morix Peña Mateus que mostraban el interior de las cuevas e imágenes de las planchas metálicas del padre Crespi. Y fue así como el ingeniero escocés Stanley Hall contacta con Morix para proponerle una expedición internacional a la Cueva de los Tallos. Morix aceptó siempre y cuando él fuese jefe de la expedición y que ningún objeto hallado en el mundo subterráneo podría ser retirado. Como era de esperarse, Hall no aceptó la propuesta. Inmediatamente desechó la presencia de Morix en la expedición y se comunicó con el gobierno de Inglaterra, dando como resultado que en julio de 1976 se llevaría a cabo una expedición ecuatoriano-británica con un intimidante personal militar y científico, y como cereza al pastel, la presencia del astronauta norteamericano Neil Armstrong. Desde luego, esta no sería la primera incursión del astronauta en un lugar interesante, por así decirlo. Recordemos tan solo sus presuntas visitas a Paysandú, Uruguay, debido a la intensa actividad ovni en la estancia de la Aurora, popularizada por el escritor brasileño Trigueirinho. El mismísimo dueño de la estancia donde ocurrieron los hechos, Ángel Tona, recordaba las visitas de Armstrong, quien además le confió en su propia estancia de Uruguay que la misión Apolo 11 de 1969 enfrentó un supuesto encuentro cercano del tercer tipo en la Luna.
Recientemente, hay que añadir, este tema saltó en los medios de comunicación de Uruguay, ya que dos investigadores consultaron a Estados Unidos si realmente Armstrong había visitado el país después de haber estado en la Luna. La respuesta fue negativa, y por consiguiente no hay nada que avale el testimonio de Tona, quien falleció hace pocos años en su estancia. Una pena, pues de haber estado vivo, hubiese sido interesante constatar de qué pruebas disponía para sostener su afirmación. Sea como sea, de la visita de Armstrong en Ecuador, no se puede dudar, pues hay documentos, fotografías y hasta una declaración a medios de prensa, aunque siempre bajo la fachada de expedición científica. Las investigaciones de esta controvertida expedición se desarrollaron por 35 días, instalando un generador de electricidad en el campamento base a escasos metros de la boca misma de la cueva, descendiendo a diario a las profundidades para desarrollar sus investigaciones geológicas y biológicas. Según el informe final, la comisión de estudiosos concluyó que la cueva de los Tallos no tenía origen artificial y que no existían indicios de trabajo humano. Todo lo había hecho la naturaleza. Aparentemente la misión era enterrar el misterio de la cueva. No obstante, para varios investigadores, la conclusión del informe resultó desconcertante teniendo en cuenta los claros dinteles y bloques de piedra que se pueden encontrar en el sistema intraterreno, muy similares a los que halló, paradójicamente, el mismísimo equipo de arqueólogos de la expedición a mitad de camino entre el campamento base y la unión del río Coangos con el Santiago antes de descender a la cueva. Los arqueólogos hallaron un muro megalítico de aproximadamente 4.50 metros de largo por 2.5 metros de alto, tal como los que se pueden ver en las galerías subterráneas. ¿Y qué se dice ante esto? A fin de cuentas, el informe de la expedición echó por tierra el verdadero secreto que yace en la cueva de los Tallos, mientras a mitad de todo esto se llevaron 4 cajas selladas de madera que no permitieron abrir a los chuaras, quienes se sintieron engañados y estafados. Hoy en día recuerdan claramente aquel triste episodio. Los nativos piensan que se llevaron algo de las cuevas. Y para sumar más misterio al asunto, cuando Neil Armstrong salió del sistema de túneles, donde permaneció durante 3 días, declaró a los medios de prensa que su visita al mundo subterráneo había superado su vivencia en la Luna. Aunque sin duda todo esto huele a robo, es decir, de las piezas o lo que hayan sacado de las cuevas, es dudoso que se hayan llevado las presuntas planchas metálicas. En 1976, en la primera página de la revista norteamericana Ancient Skies, apareció un revelador artículo del filólogo hindú Dilip Kumar, quien, analizando los símbolos que se muestran en una de las piezas del Padre Crespi, una lámina aparentemente de oro de unos 52 centímetros de alto, 14 centímetros de ancho y 4 centímetros de grosor, concluyó que los ideogramas pertenecían a la clase de escritura Brahmi, utilizada en el periodo Asoka de la historia de la India hace unos 2300 años. 4 años más tarde, el Dr. Barry Fell, profesor de biología de la Universidad de Harvard, identificaba 12 signos de la lámina en cuestión con los propios signos empleados en el zodiaco. Otras personas afirman que muchos de esos ideogramas son similares a los signos empleados para leer y cantar música gregoriana. Eso llevó a algunos a pensar que esos registros no habían sido hechos para ser leídos, sino cantados, quizás con el mismo efecto de un mantra de poder. Otro detalle extraño en relación a la cueva de los Tallos de la expedición fue su millonaria financiación, que costó $2 millones. La pregunta es ¿quién puso el dinero? De acuerdo al espeleólogo argentino Julio Goyen Aguado, presente en las primeras expediciones a la cueva de los Tallos, incluyendo la incursión ecuatoriano-británica, la expedición de 1976 fue financiada por la Iglesia mormona, ya que las planchas metálicas que citaba Morix recordaban las propias planchas de oro que recibiera el profeta Joseph Smith en manos del ángel Moroni. Teniendo en cuenta que las leyendas mormonas apuntan a que los citados registros estarían ocultos actualmente en algún lugar de la cordillera de los Andes, es curioso notar que la zona donde se ubica la cueva de los Tallos se denomina Morona, similar al nombre del enviado que contactara al profeta Smith. Sea como sea, Aguayo, ya fallecido, sospechaba que Stanley Hall pertenecía a los servicios secretos del Reino Unido, además de formar parte de la masonería inglesa, sumamente interesada en encontrar la biblioteca metálica. Neil Armstrong, hay que recordarlo, también era masón. El tema de la biblioteca metálica ha atraído a muchos buscadores, despistando a quienes se embarcaban en esta odisea del verdadero secreto del mundo subterráneo. Un secreto que va más allá de la biblioteca metálica. Aquí inicia la segunda parte de este tema, que fue narrado en primera persona por el investigador Andreas Faber-Kaiser.
En 1986 me interné en solitario en la selva ecuatoriana, en busca de la entrada que, oculta en la espesura amazónica, da acceso a los túneles de los tallos, que supuestamente albergan el valioso legado de una civilización desconocida. Desde entonces guardé silencio sobre lo que allí averigüé, por haberlo pactado así con los celadores visibles de aquel mundo subterráneo. Ahora, al cabo de 6 años, me veo obligado a publicar parte de su testimonio, forzado a ello por sendos artículos aparecidos recientemente sobre las cuevas de los Tallos y sobre el túnel de Costa Rica. Cuando le sorprendo en el comedor del Hotel Guayaquil, aquel mediodía de finales de marzo de 1986, le fastidio a Janos Morix el jugo de papaya que se estaba llevando a los labios. Regresó el vaso a la mesa y me miró como si fuera un ectoplasma. «¿De dónde sale usted? Ya no creíamos volver a verle». Contra su consejo y contra el de sus colaboradores, me había aventurado solo en el oriente ecuatoriano, en la espesura de la selva amazónica, en busca de una confirmación de cuanto él aseguraba existe en el subsuelo de aquellos parajes vírgenes. Dado que no logré que me acompañara al lugar de su extraordinaria experiencia, decidí ir solo. Intentó disuadirme durante muchos días para acabar brindándome una cena de despedida para alguien al que no se le va a volver a ver. Entrar solo en la selva supone la muerte. De allí no sales si no la conoces bien. Ahora que había regresado y que le demostré hasta dónde había llegado, su actitud cambió por completo. Me abrió su pequeño museo junto a la sede de la empresa minera Cumbaratza y de la empresa minera del sur, en Guayaquil. Me mostró parte de su oro, sus fotografías del interior de los túneles y me obsequió con un plano de los mismos. Es usted el primer extranjero que ha tenido el arrojo de ir solo hasta las cuevas. Otros lo han intentado, pero nunca nadie había ido solo. Ha crecido enormemente mi respeto por usted, por lo que la próxima vez que venga le prometo acompañarle a la selva. Solamente le pido a cambio que no publique absolutamente nada de lo que ha visto ni de lo que ha estado explicando. No hacía falta que insistiera en ello. Conozco bien las reglas y sé respetarlas, por ética y por propia seguridad, pues queda mucho camino por recorrer. Prácticamente a la misma hora en que estaba yo aterrizando procedente de Bogotá en el aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil, el 22 de febrero de 1986, moría de un infarto en los montes cercanos a Vilcabamba el ingeniero jefe de su equipo de geólogos, el alemán Dr. Stadler, que hacía su primer recorrido de reconocimiento del terreno. Esta fue mi bienvenida. Mi llegada coincidió con la del ingeniero Hans Theo Surt, ayudante de Rommel en el desierto en sus años mozos, y que ahora actuaba en representación del Departamento de Geología y Minería de la misma empresa alemana que había enviado al Dr. Stadler. Al comunicar Surt la muerte de su compañero a la central alemana, no tardó en recibir un telex de sus jefes que finalizaba con estas palabras: «Y abrid bien los ojos». No dudé en aplicarme el consejo. En 1987 telefoné a Pierre Palvantoni a su casa de París. Me interesaba contactarle dado que 14 años antes también él había obtenido información de primera mano de Janos Morix, que por cierto cambió hace años su nombre original húngaro de Janos por el español Juan. Quedé con Pierre en que nos veríamos personalmente en la primera ocasión que yo tuviera de viajar a París. Cuando meses más tarde se dio esta ocasión, telefoné previamente para acordar una cita. Atendió al teléfono su mujer Marie-Thérèse, que no hacía falta que fuera a verlos, dado que el día siguiente de mi primera llamada, Pierre Palvantoni había sido ingresado de urgencia en una clínica por haber sufrido un ataque cardíaco. Precisaba reposo absoluto y no quería ni oír hablar del tema. Durante el invierno de 1991 acudí repetidas veces al domicilio de los Palvantoni en París, pero jamás logré hablar con ellos cara a cara. Por primera vez desde su salida durante la ocupación rusa, Janos Morix tenía intención de viajar a Europa, a su Hungría natal, en el verano de 1990. Al no venir, le llamé a Guayaquil. «Con la guerra que se está fraguando en el Golfo, yo no viajo a Europa ni loco», me dijo, para añadir, «y le doy un consejo, lárguese con su familia ahora que aún está a tiempo. Aquí tiene usted casi comida para el tiempo que haga falta». Temía que la guerra del Golfo le matara en Europa, y las paradojas del destino pueden llegar a ser grotescas, dado que no interpretó bien el mensaje. Se quedó en el Ecuador y exactamente el día antes de que el diabólico presidente Bush anunciara el fin de la guerra del Golfo, Janos Morix fue hallado muerto de un infarto de miocardio, el 27 de febrero de 1991, en la habitación de un hotel en Guayaquil.
Entre la voluminosa documentación que me entregó Juan Morix cuando regresé de la selva, figura copia de la escritura notarial de protocolización de la denuncia oficial de su sorprendente hallazgo. La presentó hace casi 20 años al ministro de Finanzas y por su intermedio al presidente de la República de Ecuador para dejar constancia de la exactitud de sus afirmaciones. Aquí hay un extracto. He descubierto en la región oriental, provincia de Morona, Santiago, dentro de los límites de la República del Ecuador, objetos preciosos de gran valor cultural e histórico para la humanidad, que consisten en láminas metálicas que, elaboradas por el hombre, contienen la relación histórica de toda una civilización perdida, de la cual el género humano no tiene memoria ni indicio todavía. Tales objetos se encuentran agrupados dentro de variadas y distintas cuevas, siendo de diversas clases en cada una de ellas. He realizado el descubrimiento de manera enteramente fortuita, en circunstancia en que, en mi calidad de científico, investigaba aspectos folclóricos, etnológicos y lingüísticos de tribus ecuatorianas. Los objetos por mí descubiertos tienen las características siguientes, las cuales he podido constatar personalmente. 1. Objetos de piedra y metal en distintos tamaños, formas y colores. 2. Láminas de metal grabadas con signos y escritura ideográfica. Verdadera biblioteca metálica que contiene la relación cronológica de la historia de la humanidad, el origen del hombre sobre la Tierra y los conocimientos científicos de una civilización extinguida. Más adelante, y siempre dentro de la misma escritura notarial, Morix no se anda con rodeos ni tapujos cuando se dirige al presidente de la República. Pido a usted se digne nombrar una Comisión Nacional Ecuatoriana de Control y de Supervisión a fin de dar a conocer a sus integrantes el lugar exacto en que se encuentran las variadas cuevas y cavernas que contienen los objetos descubiertos. Dejo constancia de que me reservo el derecho de posteriormente presentar ante quien usted determine fotografías, películas e incluso muestras originales que sirvan para ampliar la descripción e identificar claramente la forma, tamaño, disposición y calidad de los objetos por mí descubiertos. Dejo constancia además de que en uso de mi derecho de dominio sobre la parte que me corresponde en el hallazgo, en conformidad con la ley, me reservo el derecho de proceder al señalamiento y ubicación exactos del lugar donde los objetos se encuentran una vez que se haya designado oficialmente la comisión que solicito, y ésta se haya reunida e integrada con los científicos, investigadores y observadores que yo por mi parte designe en salvaguarda de mis derechos. El 23 de julio de 1969 se firmó en Guayaquil un documento que comenzaba así. Los abajo firmantes, integrantes de la expedición a las cuevas descubiertas y denunciadas en el Ecuador por el señor Juan Morix, nos comprometemos formalmente a no formular declaración alguna periodística, radiodifundida, televisada u otras de similar naturaleza, ni a publicar fotografía alguna relacionada con la expedición, sus incidencias, los objetos preciosos existentes en el interior de las cavernas, la ubicación geográfica del lugar descubierto, las teorías o hipótesis a que conduce el descubrimiento y en general respecto de todos los pormenores de la expedición. De hecho, yo podía haber publicado un libro sobre mi viaje a los Tayos, Tayuwari, en el idioma de los nativos, tan pronto como regresé a Barcelona en la primavera de 1986, pero no me parecía ético, prefería seguir buscando en esta dirección, como en tantas otras, en silencio. Prefería la postura del propio Morix cuando le pregunté qué pasaría si él moría antes de poder dar al mundo el mensaje que se había traído del interior de las cuevas. No pasaría nada, entonces no habré sido yo el elegido para dar este mensaje. Pero apareció recientemente un artículo sobre los tallos, firmado por alguien que nunca estuvo cerca de los mismos, ni mucho menos al borde de su entrada. Valga decir aquí de paso que tampoco Eric von Daniken estuvo jamás en la selva que encierra estas cuevas. Un mes después de este reportaje apareció un artículo sobre el túnel del Templo de la Luna al que descendí con Juan José Benítez en Costa Rica en octubre de 1985. Honestamente creo que no era momento todavía de publicar nada sobre ninguno de los dos túneles. En el caso de los tallos, me obligan a publicar parte de mi propio testimonio en apoyo de sus mismas afirmaciones. Como queda dicho, llegué a Guayaquil en febrero de 1986, en la sede de la empresa minera Cumbaratza. Me recibe Zoltán, compañero de fatigas de Morix, y me comunica que acaba de morir en los montes cercanos a Vilcabamba el geólogo alemán ya citado. En los días siguientes, Janos Morix, su compañero y compatriota, Zoltán y Gerardo Peña, el abogado del grupo,
Me convierten en su huésped de honor y se empeñan en disuadirme de mi empeño de visitar las cuevas. ¿De verdad quiere irse a Oriente? Esto siempre es peligroso, e ir solo es un suicidio. Pero yo no dejo de hacer mis preparativos para el viaje a la selva. Intento conseguir en Guayaquil, sin éxito, el ansiado suero contra la mordedura de serpientes que no había podido obtener en Barcelona ni en Madrid, tampoco aquí. En el mercado negro puedo agenciarme un revólver sin licencia por 80.000 sucres, unas 80.000 pesetas. En algunas ferreterías de la capital de Guayas me ofrecen un rudimentario artefacto de 2 balas sin ninguna precisión por unas 20.000 pesetas. Decido que ya veré cómo me defiendo en la selva cuando esté más cerca de ella. Mientras tanto me compro una hamaca y un poncho de lona para las lluvias. En vez de ir conmigo a la selva como estaba previsto, János Morix me invita a acompañarle a Vilcabamba, el pequeño valle andino con mayor índice de longevidad de América, no sin antes darme un consejo. Llévese bastantes botellas de aguardiente de caña, no para usted, sino para la mula, por si ésta flaquea en la selva. Un trago de aguardiente la levanta de golpe. Además es lo más seguro. Montado en la mula no le morderá ninguna serpiente. Me llevo aguardiente y whisky para mí. Viajo al sur del Ecuador, casi a la frontera con el Perú, en un vehículo de la empresa minera del sur y en compañía de Zoltan. ¿Por qué no se olvida de los tallos? Verá cómo le gustan las minas. Es toda una experiencia. Escriba un libro sobre las minas y sobre el oro. Le daremos toda la información que precise y en Vilcabamba estamos abriendo una nueva prospección. Puede vivir allí como invitado nuestro el tiempo que quiera. No sabían con quién estaban hablando. En el camino me compro en Loja unas botas de agua 7 vidas para la selva. Con ellas avanzas mejor cuando el piso se transforma en lodazal y puedes evitar la eventual mordedura de alguna serpiente que estés a punto de pisar por no haberla visto entre la hojarasca. Sirven siempre y cuando sus colmillos sean lo suficientemente pequeños para no perforar la goma de las botas. Luego llegamos al hotel de turistas de Vilcabamba en los Andes, adquirido y transformado por Morix en laboratorio de geología, en el preciso instante en que en su cocina dan caza a una serpiente que se había colado en el edificio. En los 2 días siguientes todos son intentos de disuadirme de mi intención de llegar a los tallos. Dado que no cedo, Morix me brinda un banquete de despedida en el que se queman los últimos cartuchos. Me advierten que nadie había vuelto solo de aquella selva, que las boas van a dar cuenta de mí antes de que me pueda apercibir de ello, que los tigrillos o jaguares no son ninguna broma y que las serpientes esperan gozosas mi llegada. Al día siguiente madrugo para emprender con el hijo del cónsul alemán en Guayaquil, Günther Lisken, agregado al ministro de la Industria de Ecuador, el largo viaje en jeep hasta Cuenca, la histórica ciudad de los Andes. Media hora antes, János Morix parece compadecerse de mí y me da unos cuantos consejos prácticos. La mejor ruta que puedo tomar, los contactos que debo localizar en el trayecto a la selva y cómo protegerme de las serpientes, que embadurne de ajo los extremos de mi hamaca, ya que este olor las repele, y deposite algo más lejos potes de leche caliente, cuyo olor en cambio las atrae de forma casi mágica. Pero yo ya no me fío de los consejos de quien me ha dejado plantado y ha hecho lo imposible por distraerme de mi objetivo principal. Cambio toda mi estrategia y mi ruta y prescindo de los contactos de Morix, que averigüé sobre la marcha que no eran en absoluto recomendables. A partir de ahora todo será improvisado y me dejo guiar por mi intuición. En Cuenca, ya solo, localizo por fin unas minúsculas bolitas de cloro que se utilizan para el agua de las piscinas. Me llevo una bolsa para purificar con ellas en mis 2 cantimploras el agua de los arroyos que beberé. También me compro un machete de grandes dimensiones, única arma que finalmente me llevaré a la selva, además de mi cuchillo de supervivencia que ya traía de Barcelona. Me informo de cómo llegar a Macas, la última localidad antes de la selva. Iré en un autobús que marcha al oriente, cruzando los Andes hasta rebasar la tercera cordillera y descender hacia la selva, 300 kilómetros que se cubren a marcha lenta en 12 horas. Precio 300 pesetas. En Macas hago el último esfuerzo por conseguir un arma de fuego, pero en vano. Necesito el dinero para alquilar una avioneta que me lleve al corazón de la selva. Tampoco aquí tienen antídoto contra la mordedura de las serpientes. Me cuentan que 2 días antes de mi llegada hallaron a una boa roncando junto a la orilla del río con 2 bultos bien visibles en su interior. Más abajo apareció un bote vacío. Abrieron la boa y hallaron en su interior a la pareja que ocupaba el bote. Y eso que todavía no me hallaba en la selva virgen. Pido antídoto contra los ofidios en la rudimentaria enfermería de la misión de Chihuahua, algo apartada de Macas. No tienen, pero sí me dan un remedio la hermana encargada de la misma.
Cuando te abras paso por la selva, reza una Ave María y nada te pasará. Un anciano misionero prácticamente ciego tiene mejor consejo. Durante toda mi vida he andado por la selva pidiendo que no me tocara a mí sino al que viniera detrás. Tengo que esperar 3 días para obtener permiso de vuelo con la avioneta. Falta arreglar una pieza y además acaba de saberse que el general Frank Vargas Pasos, jefe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, se ha alzado contra el presidente de la República, León Febres Cordero. Se prohíben todos los vuelos en el Ecuador y el batallón de selva en cuya pista debe aterrizar mi avioneta se halla en estado de alerta máxima. De hecho, despegamos de forma clandestina en cuanto se observa el primer claro entre las nubes y las brumas. Un rápido contacto por radio para conocer la situación atmosférica en el área de destino permite intentar el vuelo. Sobre la cordillera selvática del Cutucú tenemos serios problemas de visibilidad y no parece que el pequeño aparato quiera remontar fácilmente las copas de los árboles más elevados. Nosotros hace 10 años que no tenemos ningún accidente mortal, me tranquiliza el piloto a mi lado. Los de las misiones protestantes, en cambio, se la pegan con frecuencia, dado que salen a volar con el estómago lleno de alcohol para darse valor. Aquí, en cuanto ves un claro entre las nubes, tienes que despegar y rezar para que no se cubra durante el vuelo, para seguir teniendo visibilidad y llegar a tu destino. En la pequeña pista de selva me recibe un sargento a pie de avioneta. Debo acompañarle para justificar mi llegada y el motivo de mi estancia en aquel último bastión del ejército ecuatoriano en los lindes de su territorio selvático cercano a la frontera peruana. Allí solamente se iba castigado o voluntario para subir escalafón en 2 años de estancia. El coronel Gordillo me da la bienvenida y me prohíbe hacer fotografías en aquel lugar. A los pocos minutos, una botella de whisky que saco de mi mochila le hace cambiar de opinión y me pide fotografiarse conmigo en aquel mismo marco. Me facilita máquina de escribir y una canoa con escolta armada para un tramo del río que deberé remontar a partir de allí. A cambio, me pide un informe de todo cuanto observe en mi ruta, dado que ellos mismos desconocen el lugar al que me dirijo. Les queda únicamente una dosis de antídoto contra las serpientes, pero no me la pueden dar porque es para cualquier emergencia que ellos puedan tener. Me internaré en la selva definitivamente sin armas de fuego ni antídoto contra las serpientes. Aunque sí, me llevo un botellín de queroseno. Si te muerden, lo tomas y vomitas, pero no te mueres. También sirve una lavativa de ajo y los indígenas tienen un remedio eficaz, la curarina, una planta que nada tiene que ver con el veneno del curare y que es eficaz remedio contra la mordedura de las serpientes. Un nuevo peligro lo presentarán pronto los torbellinos de las aguas rápidas del río Santiago que estamos remontando. Uno de los 2 últimos visitantes de esta zona murió al golpearse contra una roca y caer al agua. Pregunto qué hacer si te ataca una de las boas que acechan en los remansos del río. Nada. No tienes tiempo. Si caes al agua te arrastra inmediatamente hacia el fondo, te aprisiona el tórax y te devora entero. El último tramo es a pie, en una caminata ascendente, con una mochila de 22 kilos a las espaldas, en que tienes que abrirte paso a machetazos hasta llegar al poblado Nuncuy del Coangos. Durante el viaje había ido oyendo silbidos en la selva. Con el lenguaje de los pájaros se comunican los jíbaros de estos parajes, y a mi llegada ya sabían de dónde y en qué circunstancias venía. Me ofrecieron chicha, raíz de yuca masticada por las mujeres del poblado y aguardiente de caña. Al cabo de un rato me comunican que no puedo entrar en ninguna cabaña ni salir del poblado. Soy su prisionero hasta que se aclare quién soy y para qué he venido. Bien entrada la noche llega por fin un responsable con poder de decisión. Le pregunto qué significa aquella retención y aquella actitud hostil hacia mí, dado que tenía mis papeles en regla. Venía desarmado y contaba con un salvoconducto del gobernador de la zona, que instaba a todos los habitantes de la misma a prestarme ayuda. Me contestó que aquel salvoconducto era papel mojado en el territorio de su tribu, y yo estaba en el fondo completamente de acuerdo con él en este extremo. Y continuó. Esta es nuestra selva y nuestro territorio, y tú has entrado en él sin nuestro permiso. Si fueras portador de un permiso nuestro, la costumbre de nuestro pueblo nos obligaría a protegerte mientras estés aquí, y nos obligaría a acompañarte hasta que volvieras a salir de nuestra selva con vida, aunque en ello muriera alguno de los nuestros. Pero dado que has entrado en nuestro territorio sin avisarnos de tu llegada, debes saber que si mañana desapareces en estos parajes, si te matamos esta noche, nadie se va a enterar nunca de ello. Nadie conocería tu paradero ni podría venir en tu ayuda. Desaparecerías para siempre. Aquella primera noche dormí sin llegar a pegar ojo, con el machete a mano y el cuchillo escondido en una de mis botas. Si la cosa se ponía fea, eran unos 50 individuos repartidos en 9 cabañas los que tendría frente a mí.
Tampoco ellos se fiaban de mí. Nadie quiso acogerme en su cabaña. Al día siguiente seguí inquiriendo el motivo de aquella desconfianza y de aquella hostil acogida que para mí no era lógica en una tribu de su estilo. Es que puedes ser un espía. Me acordé de repente que el gobernador me había advertido que no me adentrara solo en aquella zona de la selva, dado que los jíbaros shuaras estaban en guerra entre sí, entre tribus. Unos querían ser ciudadanos ecuatorianos oficiales y los otros preferían seguir siendo los hijos de la selva y dueños de su propia libertad e independencia. Pensaban que yo podía ser un espía que trabajaba para alguno de los bandos contendientes. Cuando insistí en que no tenía nada que ver en esta lucha, acabó por confesarme. También puedes haber venido para espiar las piedras. Aquello ya me intrigó mucho más. ¿Espiar las piedras? Sí, puedes haber venido para espiar las piedras que constituyen la razón de nuestra existencia aquí. Le dije que sí, que ese era precisamente el motivo de mi viaje. En los días siguientes fui indagando más y más aspectos de lo que había detrás de estas piedras. Averigüé así que la razón de vivir de estos indios en esta zona concreta se debía al hecho de que eran los guardianes de lo que se ocultaba debajo de sus pies, en el subsuelo de aquel pedazo de selva, los agujeros que pertenecían a otros seres que ellos desconocían, pero que el legado de sus padres y abuelos afirmaba vivían en aquellas profundidades. Nunca los habían visto ellos, pero cuando descendían a las cuevas en alguna ocasión, veían sombras que huían rápidamente en la penumbra y que dejaban huellas de pisadas en el lodo. Me fui ganando la confianza de aquellos jíbaros hasta lograr que por fin aceptaran tatuarme en el brazo el mismo signo que ellos llevan marcado en el rostro. Sería mi salvoconducto para futuras incursiones en su territorio. El veterano Guajaray acabó llenando de humo una gran hoja que tomó de los alrededores. Afiló una rama en punta y fue pinchándome con paciencia hasta grabarme aquel signo con humo en la piel. Pero antes, con tiento y paciencia, fui averiguando día a día y noche a noche las historias de las piedras. Me acompañaron además hasta la boca de entrada de Tayu Wari, la gran boca negra en la que anidan los tayos, pájaro sagrado que guarda en la tradición el acceso al mundo subterráneo. De regreso hicimos un alto en el río que separa la boca de la cueva del poblado en el que vivía. De repente me dice uno de ellos: «La otra entrada que buscas está frente a ti. Mira atentamente. Nunca podrás penetrar en ella, pues la guardan las boas. 2 niños de una misma mujer de nuestra tribu han muerto devorados por las boas, uno cada año, el anterior y este, mientras jugaban aquí en la orilla del río». De acuerdo con los relatos que personalmente me hicieran Llanos Morix y su compañero Soltan en Guayaquil y en Vilcabamba, y de acuerdo también con los relatos que escuché en la selva de boca de los transmisores de los conocimientos antiguos de su tribu, entre ellos los jíbaros shuaras Guamutzar y Cajecay Guajaray Nuncuish, así como Venancio, que me abordó mientras estaba solo en el riachuelo de la selva lavando mi ropa, relatos que en lo esencial coinciden con los recogidos de boca de Morix por Salvador Freixedo y por el matrimonio Marie-Thérèse Guinchard y Pierre-Paul Antoni. El interior de Tayu Wari alberga lo siguiente. Una vez descendida la oscura chimenea de más de 80 metros de profundidad en la que anidan los pájaros sagrados llamados tayos, recorridos los primeros 300 metros de subterráneos y atravesada la gran estancia bautizada por Morix como Domo de Nuestra Señora del Guayas, hay que recorrer 2 galerías largas hasta que se dobla un recodo de 90 grados que forma el mismo pasadizo y que a renglón seguido conduce a una curva en sentido contrario. De allí se desemboca en una sala circular. En su centro hay una mesa redonda tallada en piedra, rodeada de 7 asientos que son también de piedra. En la pared de roca, detrás de cada asiento, una abertura rectangular. A partir de aquí hay que penetrar en la abertura que está orientada hacia el sur. Un pasadizo pequeño, bajo y estrecho, asciende por una pendiente poco pronunciada. Al cabo de una hora larga de lenta ascensión, el túnel vira hacia el sureste y asciende ahora en una pendiente más acentuada. Poco después, el túnel se estrecha aún más, ahora en descenso, y hay que continuar a gatas. Al poco rato se percibe una luz, al final de la pendiente. La boca del túnel queda separada del exterior por una potente cascada de agua que la cubre por completo. Una vez cruzada la cascada, se llega a un promontorio, abierto en lo alto sobre la selva virgen y que da paso a una enorme gruta. Junto a ella, en la pared de la roca que forma un precipicio a plomo sobre la selva virgen que se divisa abajo en el valle,
Un resbaladizo camino enlosado forma una estrechísima cornisa que conduce hasta otra abertura, esta vez pequeña, en la roca. Se trata de una pequeña cavidad de solamente 3 metros de profundidad. En el piso de esta pequeña estancia hay 2 losas cuadradas de medio metro de lado cada una. Debajo de ella una estrecha escalera de piedra que hay que descender hasta llegar a una galería de piso de tierra. Al final de la misma, una bajada extremadamente peligrosa que desemboca en una nueva gruta que alberga un pequeño lago de unos 40 metros de ancho. Continúa a partir de aquí una galería horizontal que se extiende a lo largo de algo más de 1 kilómetro para virar luego hacia el oeste e iniciar una bajada poco pronunciada. Por este camino se llega al cabo de 1 hora larga de marcha a una nueva gruta, mucho más pequeña que la anterior y que también posee un pequeño lago interior. Al retirarse el agua de este lago, fenómeno que se produce en determinadas circunstancias, aparece en su fondo, a unos 10 metros de profundidad, una galería lateral. Al cabo de unos metros, una larga escalera ascendente conduce hacia un nuevo pasadizo superior, horizontal, extremadamente estrecho y de algo más de 1,5 metros de altura, que avanza en espiral. Al final de una escalera descendente muy pronunciada. Un poco más adelante una nueva cavidad en cuyo centro se halla una especie de altar. Más allá, un enorme pórtico abre el paso a una galería ancha que se desanda cómodamente hasta llegar a una suave pendiente que desemboca en una gruta. En esta gruta, una luz procedente de una especie de lámpara giratoria ilumina numerosos esqueletos humanos totalmente recubiertos de oro. Junto a ellos, ingentes cantidades de joyas de todo tipo. En el centro de la estancia se halla una mesa o pupitre de piedra, sobre el cual se hallan unos libros cuyas hojas son de oro. Sus páginas están cubiertas de jeroglíficos y contienen la historia de todas las civilizaciones de la Tierra. Allí moran los habitantes de estas cavernas, más bajos que nosotros. Se mueven como sombras en la penumbra. Ningún extraño debe tocar nada de lo que allí ve. De lo contrario, nunca más hallará el camino de salida. Esta es la historia y existe el lugar, pero podría ser que no fuera este el lugar de esta historia, porque un lugar así naturalmente se cubre con habilidad. Si te aventuras tras las huellas que dejo en este reportaje, no hallarás más que un conjunto de cuevas entrelazadas y unos indios que guardan silencio. Pocas son en estos momentos las personas que conocen las claves correctoras para llegar a la biblioteca de oro. Este reportaje te muestra la cerradura, pero si no posees la llave, nunca llegarás a abrir la puerta. Si intentas forzarla, reventarás en el intento. Lee, escucha, documéntate en otras fuentes, en otros textos, en otros libros. Existen, la llave existe, por fortuna para los auténticos buscadores. Solamente hay que ser sincero consigo mismo, ser honesto y saber leer cada frase en varios sentidos. De la habilidad y limpieza de propósitos del buscador depende exclusivamente el dar con la llave de este legado. Recuerda siempre que solamente llega aquel que realmente merezca llegar. Se despide tu amigo Tony Viscatonic y te deseo un buen día.